Louis Creed, un médico de Chicago, es nombrado director del servicio médico en la Universidad de Maine. Se muda a una gran casa cerca del pequeño pueblo de Ludlow con su esposa Rachel y sus dos jóvenes hijos, Ellie y Gage, de 6 y 2 años respectivamente, además de Winston Churchill, el gato de Ellie. Desde su llegada, la familia debe enfrentar muchos problemas. Ellie se lastima una rodilla después de caerse del columpio, y Gage es picado por una abeja y casi es atropellado por un camión. Por suerte, el vecino, el octogenario Judd Crandall, los ayuda, advirtiendo a Louis y Rachel sobre la autopista que bordea su casa, como constantemente recorrida por grandes camiones. Judd y Louis se hacen amigos. Dado que el padre de Louis murió cuando él tenía 3 años, él ve en Judd una figura paterna. Pocas semanas después de la llegada de los Creed, Judd pone en riesgo la amistad cuando lleva a la familia a dar un paseo detrás de la casa. Un sendero lleva a un cementerio de animales, el Pet Cemetery del título, donde los niños de la ciudad entierran a los animales muertos. Esto provoca una acalorada discusión entre Louis y Rachel muchos días después. Rachel no quiere hablar de la muerte y se preocupa de que Ellie pueda estar afectada por lo que vio en el cementerio. Se explica más adelante que Rachel fue traumatizada por la prematura desaparición de su hermana, Zelda, afectada por meningitis cerebroespinal. Louis mismo sufre una experiencia traumática en las primeras semanas de enseñanza cuando Victor Pascoe, un estudiante muerto en un accidente de tráfico, dice sus últimas palabras a Louis, aunque los dos no se conocen. La noche siguiente a la muerte de Pascoe, Louis tiene un sueño muy realista en el que encuentra a Pascoe en forma de espíritu, quien afirma querer ayudarlo en señal de gratitud por haber intentado hacer todo lo posible para salvarlo, así que lo acompaña al cementerio, señalando luego un punto donde hay enredos de plantas y troncos amontonados. Victor afirma que ese es un límite que no debe cruzarse y advierte a Louis de no ir más allá, no importa cuánto creas que sea necesario, advirtiéndole luego sobre las posibles trágicas consecuencias que podrían recaer sobre su familia si decidiera hacer lo contrario. Louis se despierta la mañana siguiente convencido de que, de hecho, fue un sueño hasta que ve sus pies cubiertos de tierra y agujas de pino. A pesar de esto, etiqueta el sueño como un episodio de sonambulismo producido por el estrés sufrido durante la muerte de Pascoe, combinado con la ansiedad provocada por el hecho de su esposa. Louis se ve obligado a enfrentarse de nuevo con la muerte cuando, en Halloween, la esposa de Judd, Norma, sufre un ataque al corazón. Gracias a la prontitud de Louis, Norma se recupera rápidamente. Judd está agradecido por la ayuda recibida y decide devolverla cuando Church muere durante el Día de Acción de Gracias. Rachel y los niños están visitando a los abuelos en Chicago, y Louis teme darle la mala noticia a Ellie. Teniendo compasión por Louis, Judd lo lleva al cementerio de animales para enterrar a Church. En lugar de detenerse aquí, Judd continúa en un aterrador viaje hacia el verdadero cementerio, un antiguo lugar utilizado por los indios Mi'kmaq. Aquí Louis, perplejo, entierra al gato, regresando luego a casa con el anciano. Louis piensa que esta historia ha terminado hasta la tarde siguiente, cuando el gato vuelve a casa. Es obvio que Church no es el mismo de antes. Church caza ratones y pájaros más a menudo que antes, pero los desuella sin comérselos. El gato también emana un olor que obliga a Ellie a no quererlo en la habitación por la noche. Judd confirma que esta es la regla, no la excepción, para los animales resucitados. El anciano revela a Louis que conoció ese lugar cuando era pequeño, más precisamente el día en que su perro Spot murió a causa de las heridas sufridas después de haber perseguido a un conejo en medio de un alambre de espino. Judd, en ese entonces devastado por el dolor, conoció a Stanley B., considerado un loco por la gran mayoría de los ciudadanos, quien lo llevó al cementerio Mi'kmaq, donde enterró a su perro que, como Church, regresó y vivió otros años con Judd y su familia, antes de morir una segunda vez y ser, esta vez, enterrado en el cementerio de animales.
Inmediatamente después, Lois le pregunta a Jude de manera directa si alguien alguna vez había enterrado a una persona en ese lugar, pero el anciano responde con vehemencia que no, mostrándose también particularmente molesto por la pregunta. Lois está muy asustado por la resurrección de Church y comienza a desear no haberlo hecho nunca. A principios del año siguiente, Norma muere repentinamente debido a un derrame cerebral, pero Rachel no asiste al funeral afirmando estar gravemente resfriada. El marido, intuyendo que es solo una excusa, le pregunta a su esposa por qué es tan susceptible respecto a la muerte, así que ella le revela que, cuando era pequeña, su hermana mayor Zelda se enfermó de meningitis cerebroespinal y que sus padres la escondían de todos, aislándola en una habitación remota de la casa ya que la consideraban una fuente de gran vergüenza para una familia adinerada como la suya. Rachel afirma que las condiciones de su hermana fueron para ella una carga, no soportaba tener que cuidarla y llegó incluso a odiarla. Un día, Zelda murió repentinamente ante los ojos de Rachel, quien fue encargada de cuidarla por sus padres, que fueron a celebrar la Pascua judía con algunos amigos. Rachel concluye el relato afirmando que cuando se dio cuenta de que Zelda había muerto, corrió a la calle riendo histéricamente, sintiéndose finalmente liberada de un peso, pero que esto luego le provocó un profundo sentido de culpa, generando así una fuerte repulsión hacia la muerte e instillando en ella la absurda duda de que la hermana, en realidad, nunca había muerto y que podría regresar en cualquier momento para vengarse. Lois, al escuchar esta historia, finalmente comprende la razón que la llevó durante tantos años a evitar el tema de la muerte con Ellie, afirmando que nunca más la criticaría sobre el asunto. Algunos meses después es el pequeño Gage quien muere, atropellado por un camión después de haberse aventurado en la autopista, en un momento de distracción de los padres. En el funeral del pequeño, Lois también tiene una violenta pelea con Irwin Goldman, el padre de Rachel, quien siempre había desaprobado la relación entre el hombre y su hija. Lois está particularmente atormentado por no haber podido salvar a su hijo y comienza a considerar la idea de devolverle la vida con la ayuda del cementerio indio. Jude, imaginando lo que Lois tiene en mente, intenta disuadirlo confesándole que le había mentido cuando le dijo a Lois que nadie había enterrado a una persona en el cementerio de los Mi'kmaq. Jude le cuenta sobre Timmy Batterman, un chico del lugar que murió en la guerra. El padre, Bill Batterman, lo enterró en el cementerio para hacerlo revivir, pero cuando Timmy resucitó ya no era él. Varias personas de Ludlow, en los días siguientes, afirmaron haberlo visto deambular por las calles, con un aspecto desaliñado y una mirada aparentemente ausente. Jude y un grupo de amigos, conscientes del poder del cementerio, temían que demasiada gente pudiera ver a Timmy y que algo así inevitablemente llegara a las autoridades del ejército, quienes luego iniciarían una investigación y enviarían a alguien a exhumar el cuerpo de Timmy, para asegurarse de que el cuerpo fuera efectivamente el suyo. Esto era muy arriesgado, ya que podría revelar el poder de ese lugar al mundo entero, así que el grupo fue a ver a Bill en un intento de hacerlo razonar. Al llegar al lugar, encontraron al hombre y a su hijo Timmy, quien los enfrentó uno a uno revelando a cada uno de ellos detalles incómodos de su vida privada, detalles que el chico nunca podría haber sabido. El grupo, horrorizado y consciente de encontrarse ante un ser demoníaco, decidió irse, no sin antes hacerle notar a Bill que, si no mataba y volvía a enterrar a su hijo, ellos se encargarían de ello. Esa misma noche, Bill mató a Timmy, incendió su casa y se quitó la vida. Jude termina la historia afirmando que se siente responsable de lo que ha sucedido, diciendo que el lugar tiene un poder y ese poder causó la muerte de Gage porque Jude, impulsado por él, llevó a Lois allí. A pesar de esto, Lois decide llevar a cabo el plan, convencido de que hay una posibilidad de que Gage pueda regresar del mundo de los muertos como el niño amoroso de antes. A pesar de ello, sin embargo, tampoco excluye que pueda regresar malvado como le sucedió a Timmy, así que decide convencer a Rachel de que ella y Ellie deberían ir a quedarse unos días en Chicago con los abuelos, prometiendo alcanzarlas tan pronto como haya encontrado un sustituto en el trabajo. De este modo, Lois podrá experimentar su teoría y, si resulta ser incorrecta,
él mismo será quien devuelva al hijo a la tumba, sin nunca revelarlo a su esposa e hija, quienes, según él, nunca deberían cargar con un peso así. Rachel, a pesar de tener sospechas sobre las insistencias de su marido, al final cede y se dirige a Chicago con Ellie. Durante el viaje, sin embargo, Ellie tiene una pesadilla en la que le aparece Victor Pascoe, quien le revela que su padre está a punto de hacer algo terrible y que estaban juntos cuando su alma se había desencarnado del cuerpo. Rachel, al darse cuenta de que ni ella ni Lois le han revelado nunca en qué circunstancias murió Victor, se convence de que el sueño de Ellie es premonitorio y que Lois quiere hacerse daño, así que decide regresar urgentemente a Ludlow, viéndose obligada a alquilar un automóvil debido a la falta de vuelos. Antes de partir, la mujer llama a Jude, de modo que el vecino controle a su marido, pero cuando éste también responde de manera vaga, Rachel sospecha que tanto él como Lois le están ocultando algo, así que le exige al anciano que le revele todo. Puesto contra la pared, Jude le asegura que Lois no tiene intención de suicidarse y le promete que hablará, pero, intuyendo que Lois quiere traer de vuelta a Gage, la convence de pasar primero por su casa antes que por la suya cuando llegue, sin embargo, sin revelarle el plan del marido. Mientras tanto, Lois se esfuerza por exhumar el cuerpo de su hijo y llevarlo al cementerio, logrando también eludir la vigilancia de Jude, quien se duerme justo en el momento en que el hombre regresa a casa, evento probablemente causado por el poder del cementerio. Durante el trayecto hacia el cementerio, Lois tiene un encuentro cercano con el espíritu del Wendigo que acecha esas tierras y que, según las creencias, poseería a los resucitados, saliendo de ello ileso. Como estaba planeado, entierra al hijo en el suelo de los Mi'kmaq, vuelve a casa y se duerme. La noche, Gage regresa del mundo de los muertos en forma de monstruo demoníaco, sombra de sí mismo, entra en la habitación del padre y le roba un bisturí, para luego dirigirse a casa de Jude. Aquí Gage aterroriza a Jude, transformando su rostro en el de su esposa fallecida, gritándole que lo ha traicionado con todos sus mejores amigos, luego, con la ayuda de Church, lo hace caer al suelo y lo mata, apuñalándolo con el bisturí. Unas horas después llega Rachel, quien, después de entrar en la casa de Jude, es atraída al piso superior, donde su pequeño la espera. La mujer, en lágrimas e incrédula al ver a su hijo aún vivo, también es brutalmente asesinada. Llega la mañana. Lois, al levantarse, nota un coche desconocido fuera de la casa de Jude, pero no le da importancia. Luego se siente complacido al ver las pequeñas huellas de su hijo por la casa, intuyendo que ha regresado, pero después de unos minutos recibe una llamada del padre de Rachel, quien le pregunta si la mujer ha llegado a casa, informándole que partió después de que Ellie tuvo una pesadilla sobre él y la muerte de la madre, y que emprendió el viaje en un coche de alquiler. Lois, aterrorizado, se da cuenta de que ha cometido una atrocidad y que su esposa podría haberse visto involucrada, a pesar de sus intenciones de no implicarla. Desesperado, inicialmente medita también en quitarse la vida, pero, recuperando la lucidez, decide poner fin a todo. Primero mata a Church con una inyección letal, luego se dirige a casa de Jude, donde envuelve el cuerpo del amigo en una sábana. Subiendo al piso de arriba, encuentra el cuerpo sin vida de Rachel, parcialmente devorado por su hijo, que se lanza sobre él para matarlo, pero el hombre logra salir victorioso y lo devuelve a la tumba con una inyección letal. En cualquier caso, aprendemos que Lois aún no ha aprendido de sus errores. Poseído por el espíritu maligno que permite la resurrección de los cadáveres, él piensa que si Gage se ha convertido en una especie de demonio es culpa del demasiado tiempo pasado desde el momento de la muerte hasta el de la sepultura en el cementerio indio. Por lo tanto, quema la casa de Jude y lleva a su esposa muerta al lugar de sepultura. El fantasma de Pascoe intenta por última vez disuadir a Lois para luego desaparecer para siempre mientras éste continúa indiferente en su empresa. La misma noche, la resucitada Rachel vuelve a Lois, quien la besa apasionadamente. Sorprendido por la felicidad, el hombre no se da cuenta de que su esposa, mientras responde al beso, está a punto de matarlo con un gran cuchillo de cocina.